Buen día, estimado licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo B1 y a continuación les hablaremos acerca de la norma internacional de auditoría 710 que nos habla de la información comparativa, es decir, de aquellas cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Nuestro grupo está integrado por los siguientes compañeros: Alejandro Casimiro, Víctor Castro, su servidora Irene Hernández, Jenner Leiva, Edgar Bolvito, Jorge del Cid e Ingrid Aciufina. El contenido de esta norma está distribuido de la siguiente forma. Primeramente les presentaremos lo que es la infografía. También les hablaremos acerca de lo que es la naturaleza de la información comparativa, los objetivos y las definiciones que establece la norma, los procedimientos de auditoría, el informe de auditoría y para finalizar un ejemplo. La infografía de esta norma es la siguiente. Podemos observar que al igual que todas las normas nos establece un alcance que nos describe que esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa cuando se está realizando una auditoría de estados financieros. Asimismo, nos establece dos objetivos y nos presenta tres definiciones, las cuales son información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros corporativos. Asimismo, esta norma nos establece dos requerimientos. El primer requerimiento nos habla acerca de aquellos procedimientos de auditoría que nosotros como auditores debemos de seguir, y el segundo nos habla del informe de auditoría. Sin embargo, todo esto se detallará a profundidad a continuación. Muchas gracias. Alcance de la NIA 710. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. La NIA 710 se relaciona con la NIA 510, encargos iniciales de auditoría o saldos de apertura, debido a los requerimientos y orientaciones que esta norma nos brinda respecto a la aplicación de aquellos estados financieros que fueron auditados por un auditor predecesor o un auditor colega, o si estos no fueron auditados, en donde nos dice que si usted no los auditó, realice procedimientos, evalúe que estas cifras de los saldos de apertura den cierta seguridad. Recordemos que el grupo de la NIA 700 nos hablan sobre el informe, entonces la NIA 710 trata sobre las responsabilidades que tenemos respecto a la información financiera comparativa. Estados financieros de periodo anterior auditados por nosotros, que por algún motivo al momento de auditar el periodo actual se identifica que algún aspecto del periodo anterior no se consideró de forma adecuada. Entonces la NIA 710 nos brinda las implicaciones que se deben considerar en el informe. Naturaleza de la información comparativa. La naturaleza de la información comparativa depende de los requerimientos del marco de información aplicables. Existen dos enfoques generales diferentes de las responsabilidades del auditor de dar cuenta de dicha información comparativa. Entre ellos están las cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Diferencias entre los diferentes enfoques. En el caso de las cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual, mientras que en el caso de los estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo para el que se están presentando los estados financieros. Esto si lo establece una disposición legal o reglamentaria, o bien si se especifica en los términos del encargo. Ahora hablaremos sobre los objetivos de esta norma. Como primer objetivo tenemos el obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicables relativos a la información comparativa.
Y como segundo objetivo, emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Ahora hablaremos sobre unas definiciones, las cuales son muy importantes para poder entender esta norma. Como primer punto tenemos la información comparativa. Debemos saber qué es. Y para esto la norma nos indica que son los importes e información a revelar incluidos en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. También tenemos las cifras correspondientes de periodos anteriores. Esto es la información comparativa que consiste en importes e información revelada del periodo anterior que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual, con el objetivo de que se interpreten exclusivamente en relación con los importes e información revelada del periodo actual. El grado de detalle de los importes y de las revelaciones comparativas depende principalmente de su relevancia respecto a las cifras del periodo actual. Y por último tenemos estados financieros comparativos. Pues estos estados financieros comparativos son más que la información que consiste en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual y a los que sí han sido auditados. El auditor hará referencia a su opinión. El grado de información de estos estados financieros comparativos es equiparable al de los estados financieros del periodo actual. Procedimientos de la NIA 710. Procedimientos de auditoría. Acá el auditor determinará si los estados financieros incluyen la información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable. Aquí es donde el auditor tiene que verificar conforme al marco si es una información comparativa y si es adecuada. La información comparativa concuerda con los importes y la información presentada. Acá hay que devolverse en el tiempo y mirar si esos estados financieros fueron los que fueron aprobados el año pasado. La norma, como es tan escéptica, nos manda a revisar si hubo una reexpresión, pues debe aplicarse el protocolo de la reexpresión. Lo mínimo sería es que los estados financieros estén bien identificados sobre estos hechos. También la norma nos dice, las políticas contables reflejan en la información comparativa son congruentes. Acá nos habla que si las políticas son las mismas que las que utilizaron el año pasado o hubo un cambio de políticas, que es sumamente extraño, ¿verdad? Otro requerimiento que la norma nos pide es de que si el auditor detecta una posible incorrección material en información comparativa mientras realiza la auditoría del periodo actual, ¿qué tendría que hacer? La norma nos habla de que cuando se esté haciendo una auditoría normal, pero salta a la vista del auditor que hay algo mal en la auditoría del año pasado, pero esa auditoría ya se opinó, ya se cerró, pero aún así la norma nos dice que se tiene que hacer procedimientos de auditoría, examinando o revisando para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, ¿verdad? Que sean necesarios en estas circunstancias. También la norma nos habla de que el auditor solicitará manifestaciones escritas, tal cual nos dice la NIA 580, ¿verdad? Para todos los periodos que se refiere a la opinión del auditor. Acá si se presentaran hechos posteriores y son estados financieros comparativos, la norma nos dice que el auditor tendrá que solicitar las manifestaciones escritas de estos años o ya sean de 2 años que son comparativos, ¿verdad? Ahora veamos la cifra correspondiente a periodos anteriores. Cuando se auditan estados financieros, muchas veces tenemos estados financieros comparativos con periodos anteriores. En este caso, la norma nos indica que el auditor no hará referencia a tales cifras.
Y también veamos si las cifras anteriores, el auditor anterior emitió una opinión ya sea denegada o desfavorable, entonces nuestra opinión del periodo actual va a ser una opinión modificada. Y en el párrafo del fundamento de la opinión, pues nosotros reflejaremos que las cifras correspondientes a los periodos anteriores, no sabemos los posibles efectos que tienen en las cifras actuales. Por lo tanto, nuestra opinión va a ser modificada. Ahora veamos el informe de auditoría actual correspondiente a cifras anteriores. La norma, como hablábamos anteriormente, nos indicaba que no se mencionarán ni se hará referencia a tales cifras. Pero en este caso, cuando el auditor obtiene suficiente evidencia y adecuada, y determina que existen incorrecciones materiales en los estados financieros correspondientes a las cifras anteriores en el periodo actual, que quiere decir que no fue reexpresado o no fueron planteadas bien las cifras y que existen incorrecciones materiales, el auditor previamente dará una opinión no modificada, o en este caso pues denegará la opinión porque existen incorrecciones materiales que vienen desde periodos anteriores. Ahora veamos qué nos indica la norma cuando existe un auditor predecesor. En este caso pues nos indica que pues, la norma y las disposiciones legales no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del predecesor con respecto a las dichas cifras auditadas por él mismo, y en este caso, ¿verdad?, de hacerlo y hacer uso del mismo y de otras cuestiones del informe, el auditor señalará en un párrafo que los estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor, que el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor será una opinión modificada y las razones que lo motivaron a hacerlo, y pues la fecha del informe de auditoría. Continuando con los lineamientos de la NIA 710 con relación al informe de auditoría. Cuando en una auditoría de estados financieros hacemos uso de esta norma, nos indica que debemos de tomar en consideración lo siguiente. Como primer punto tenemos cuando los estados financieros de periodos anteriores no fueron auditados, nosotros como auditores podemos expresar estos acontecimientos en un párrafo sobre otras cuestiones. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que manifestar dicha cuestión en el informe de auditoría no nos exime de la responsabilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la razonabilidad de los datos que se presentan en dichos estados financieros. También, cuando los estados financieros se presentan comparativos, como auditores debemos de dar una opinión sobre cada estado financiero de cada periodo que se está auditando. Y cuando nuestra opinión difiera de la opinión que se presentó anteriormente, debemos expresarlo dentro de un párrafo de otras cuestiones, como nos indica esta norma, para que los usuarios de los estados financieros puedan comprender la información. De acuerdo con esta norma, van a haber situaciones en las que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. En este caso, nosotros como auditores tenemos la responsabilidad, además de expresar una opinión sobre los estados financieros del periodo actual, debemos de expresar en un párrafo sobre otras cuestiones de acuerdo con la NIA 706 que dichos estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión que dicho auditor predecesor emitió y los motivos que lo llevaron a tomar la determinación de dar ese tipo de opinión, así como la fecha del informe de auditoría. Como indicábamos anteriormente, cuando los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, esta norma nos indica que tenemos la responsabilidad como auditores de expresar en un párrafo de otras cuestiones, es decir, apoyándonos de la NIA 706 sobre que dichos estados financieros no fueron auditados. Sin embargo, realizar esta declaración no nos exime de poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la razonabilidad de los saldos de apertura y que dichos saldos no afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Esto para obtener
una seguridad de que los datos que se presentan, tanto del periodo actual como del periodo anterior, son razonables para los fines que persigue la auditoría que se está realizando. A continuación, un caso práctico de la NIA 710, de cifras correspondientes de periodos anteriores. El enunciado dice lo siguiente. La entidad de estudiosos S.A. contrató la firma de auditoría de Yaví Asociados para auditar sus estados financieros del periodo 2022 con cifras comparativas. En el periodo 2021, estos auditores fueron nombrados como auditores de la empresa, por lo cual no estuvieron presentes en el recuento físico de las existencias. El informe de auditoría emitido para el año 2021 contenía una opinión con salvedades. La cuestión que originó esta opinión todavía no ha sido resuelta hasta este periodo. Análisis. Acá se llevará a cabo los procedimientos del párrafo 7 al 9 de esta NIA para determinar si los estados financieros incluyen información comparativa requerida por el marco de información aplicable. También el párrafo 10 y el párrafo 11, en el cual al existir errores materiales en el periodo anterior por el cual el informe contiene una opinión modificada, el auditor expresará una opinión modificada en el periodo actual. Ahora el informe de auditoría. Primero colocaremos el párrafo de opinión con salvedades. Ahora el párrafo fundamento de la opinión con salvedades. En este párrafo ya haremos mención de las cifras de periodos anteriores, tal como nos lo exige el párrafo 10 de esta norma. Acá colocaremos los efectos que son causados por las incorrecciones materiales que existen en el periodo anterior y en el periodo actual y que afectan algún elemento del estado de los estados financieros, pero no los estados financieros en su conjunto. Este es el caso práctico que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias.